Primero, con respecto a la cuestión política, como bien vos decís, esta vez, incluso, bueno, a muchos analistas y periodistas opositores al gobierno dicen que ha entrado en una fase de pragmatismo, en el sentido de que se venía en su momento criticando, incluso desde dentro de la propia alianza gobernante, lo que se había hecho en septiembre con la primera versión del dólar soja, y ahora, digamos, las críticas han estado bastante acalladas, tiene que ver sobre todo con la idea de que, bueno, de que realmente hay, digamos, una necesidad de, digamos, de cierta ingreso, digamos, de dólares, que en este caso tiene que ver con cumplir fundamentalmente con las metas del FMI, pero es cierto que esto ha generado menos, digamos, revuelo político de lo que había generado el anterior, por lo menos dentro de los frentes políticos y diría yo dentro de la propia alianza gobernante, donde había habido fuertes críticos. Eso en primer lugar. En términos económicos, digamos, lo que está haciendo el gobierno básicamente es, en un contexto de un esquema de cambiario, digamos, de control cambiario, que quiere decir que el Estado fija el precio de un dólar de tipo oficial, pero como a la vez por su, digamos, incapacidad o sea, para uno poder fijar un precio tiene que poder intervenir tanto desde el lado de la oferta de la demanda para que cuando el mercado lo mueve para un lado, el Estado lo mueve compensando ese efecto. Hoy el Estado no puede garantizar el acceso a ese dólar que fija el Banco Central, que es el dólar oficial, a todos, es decir, porque no tiene reservas suficientes para hacerlo. Entonces, ese mercado oficial es muy restringido hoy en día y por eso vemos que hay un montón de procesos de la economía que toman como referencia los otros dólares, los llamados dólares alternativos, que hay distintos tipos, que son los que en gran medida fija el mercado con una serie de regulaciones del Estado. Lo que está tratando de hacer el gobierno en este contexto, digamos, donde no tiene tanto control como en otras oportunidades sobre el tipo de cambio, es básicamente evitar una devaluación, digamos, de golpe en ese tipo de cambio. Y paralelamente, y algo que entra en contradicción con eso, es acumular reservas internacionales, que es parte, digamos, de las metas con el FMI, y que al margen de que no fuesen parte de las metas como el FMI, es algo deseable para cualquier gobierno tener reservas internacionales para no vivir al día. Esto lo podemos pensar como le ocurre a una persona, es decir, uno además del sueldo que percibe todos los meses, le gustaría tener algún ahorro, porque si en algún momento aparece un domingo 7 poder afrontar esos gastos. Bueno, a los países les pasa lo mismo, es decir, si aparece un domingo 7 siempre es bueno tener medios de pago que sirven para cancelar pagos a nivel internacional, reservados. Y eso es lo que no tiene Argentina desde hace bastante tiempo y muchos de los problemas económicos que tenemos tienen que ver con esto. Entonces, el objetivo de esta medida ha sido fundamentalmente lograr acumular reservas que hay que acumular de acá a fines de diciembre, y para eso, digamos, necesita recurrir a esta medida que es básicamente darle a los que todavía tenían soja para liquidar un tipo de cambio mejor que el oficial, porque hasta ahora, es decir, en octubre, en noviembre, el que iba a vender soja en el mercado, cobraba un tipo de cambio de hoy 170 pesos, digamos, hoy está el tipo de cambio oficial mayorista, está a 170 pesos, y ahora estaría recibiendo uno de 230, aunque no se refleje exactamente así, porque también en el medio está el precio, digamos, interno, que bueno, que no lo fija, no está directamente, digamos, no es automático el traslado de ese mayor tipo de cambio al precio interno que se paga por el grano, digamos que el grano, hay un proceso de comercialización privado, entonces ahí intervienen otros factores, pero el objetivo fundamental de esta medida es eso, es engrosar un poco las reservas internacionales de acá a fin de año para cumplir con la meta del FMI, y podemos decir que como correlato tiene un impacto fiscal. ¿Por qué? Porque soja que por ahí se iba a vender en los meses venideros se vende ahora y eso aumenta la recaudación del Estado por lo que son las retenciones a la soja, que es un 33% del valor total, digamos, a nivel internacional,
se va en impuestos que recauda el Estado. Entonces esto también permite mejorar el cumplimiento de las metas con el FMI porque achica el déficit fiscal, es decir, aumenta la recaudación del Estado y por lo tanto disminuye su déficit. Esto que no se produzca una devaluación brusca es un objetivo que se ha fijado el gobierno, pero básicamente este ministro de Economía ha dicho que lo que quiere evitar a toda costa es un salto en el tipo de cambio. ¿Qué quiere decir salto? Todos los meses, es decir, para que tengamos una idea, todos los meses el tipo de cambio viene subiendo un promedio de 7% mensual, es decir, incluso por encima de la inflación estuvo en algunos meses, y esto, digamos, tiene un montón de impactos. Uno de los fundamentales es que mantiene alto el nivel de inflación, es decir, porque hay un montón de insumos importados, que en todo digamos, el aparato productivo de la Argentina se utilizan insumos importados, también en el sector agropecuario en particular, la mayor parte de los insumos son importados, y entonces que eso se esté moviendo todo el tiempo, digamos, retroalimenta el proceso de la inflación. Lo que quiere evitar entonces el gobierno no es reajustes del tipo de cambio oficial, que los viene haciendo a una tasa del 7% mensual, sino evitar un salto de golpe, es decir, de un día para el otro, devaluar un 25, un 40, un 50 o un 100%. Es decir, es una estrategia gradual, por decirlo de alguna manera, pero en el medio, digamos, estamos atravesando un infierno. Y aparte, y creo yo, esto es lo peor, hay una gran incertidumbre respecto al año que viene bueno, muchos desequilibrios que se vienen acumulando, pero yo sin meterme, digamos, en la mente de las autoridades económicas, diría que lo que hay un relativo consenso es que la idea de la gestión actual del Ministerio de Economía, del Banco Central, es tratar de atravesar los próximos meses hasta la próxima cosecha, donde otra vez vuelva a haber una oferta más abundante de dólares y ver si así se puede zafar. De todas maneras, yo creo que hay otro problema mucho más grave el año que viene, que son todos los vencimientos de la deuda en pesos. También no sería prudente poder reajustar la moneda para todos los granos y no solo para la soja, por ejemplo, para el trigo y el maíz. Bueno, esto que decís es muy importante y creo que acá salta a todas luces, digamos, que esta medida, quiénes son los beneficiarios directos de esta medida, porque, como vos decís, digamos, en general un productor agrícola, que sea solo agrícola, que por ejemplo en nuestra provincia son los menos, porque la mayoría de los productores acá son productores, digamos, ¿cómo se llama?, que tienen una explotación mixta, es decir, que mezclan ganadería, distintos tipos de ganadería con producción de cereales y oleaginosas, muchas de las cuales usan como forraje o como insumo para producir alimentación animal. Entonces, esta dólar soja, digamos, ha encarecido los costos de producción de muchos productores agropecuarios y el beneficio que reciben es relativamente limitado, porque digamos, en la producción agropecuaria en general estamos asistiendo a un encarecimiento de los costos en dólares. Esto tiene que ver con los efectos de la guerra de Ucrania, es decir, el encarecimiento de algunos insumos básicos como los fertilizantes, y entonces esta suba en el precio internacional ¿cómo se llama?, de algunas materias primas, entre ellos los cereales y las oleaginosas, tiene un efecto, digamos, no tiene un efecto pleno sobre el productor, porque también se han encarecido bastante sus costos, porque esto genera una distorsión, es decir, encarece los costos para muchos productores pequeños que ya no tienen soja por diversos motivos, por la escala de su producción, porque los rindes de este año no fueron tan buenos, porque muchos fueron a pérdida con el trigo y ya tuvieron que vender antes de lo previsto la soja para cubrir deudas. Esto estuvo fundamentalmente ligado a la demanda de la CIARA, es decir, la Cámara de las grandes acopiadores, exportadores y molinos, digamos, de molienda de harina y aceite de soja, que bueno, que son en su mayoría grandes multinacionales. Bueno, también hay un consorcio de todas las cooperativas del país. Sí, sí, efectivamente genera distorsiones porque no es que los otros cultivos están mejor en términos de su rentabilidad, y sobre todo porque en esta nueva edición, decimos, los sectores que todavía tenían soja para liquidar eran mucho menores que en la ocasión anterior. Yo creo que si el objetivo hubiese sido mejorar la rentabilidad de ciertas producciones agropecuarias, las medidas y los instrumentos tendrían que haber sido claramente otros. Para vos, ¿es una herramienta positiva esta o no? ¿Y qué va a pasar después cuando finalice?
Siempre digo que las políticas económicas son positivas o negativas, las podemos evaluar en dos sentidos. En términos técnicos, si cumplen con los objetivos que uno aspira a cumplir. Y en términos sociales y políticos, bueno, son positivas para algunos y perjudiciales para otros, esto que te comentaba recién. Esto tiene destinatarios bastante concretos, a otros sectores no les cambia mucho el panorama y podríamos decir que a una inmensa mayoría de los argentinos le empeora el panorama. Pero esto de que el Banco Central venda un dólar a 170, pero se lo compre a las exportadoras a 230, esos 60 pesos de diferencia que hay hoy no son gratis, es decir, los está pagando el Estado y lo está pagando con emisión del Banco Central, es decir, con un montón de pesos que después el Banco Central tiene que rescatar, emitirle el IX, todo un montón de cuestiones que terminan impactando en la tasa de inflación que tenemos hoy y que pueden llegar a impactar más en el futuro. Es decir, esto, digamos, para la inmensa mayoría de los argentinos no tiene un impacto positivo hacer esta diferencia. Entonces, cuando termine, yo creo que esto lo que va a dejar es, bueno, el gobierno va a lograr su cometido principal, que era de acumulación de reservas pactada con el fondo, y esto que te decía del impacto fiscal también por la mayor recaudación por retenciones, pero esto es medio pan para hoy, hambre para mañana, en dos sentidos. Primero, porque una liquidación anticipada lo que hace es que en los meses venideros ese grano ya no está. Esto ya se vio con la primera edición del dólar soja en septiembre, es decir, hubo tantas liquidaciones en septiembre que en octubre y noviembre nadie o sea, hubo las liquidaciones cayeron prácticamente a cero, y eso tiene que ver primero con la expectativa de los propios exportadores, ya lo hiciste una vez, ahora yo no liquido más al dólar oficial, voy a esperar que otra vez me des un dólar soja. Pero bueno, es decir, también el stock de soja, la soja se cosecha, digamos, en el otoño en la Argentina. Entonces, ese stock ya se va agotando y por lo tanto quiere decir que lo que en otras épocas, en otros años se liquida de manera más gradual, acá lo estamos liquidando, digamos, en determinados puntos en el tiempo de manera excepcional y por lo tanto enero, febrero, marzo van a ser meses de menor liquidación. A esto le sumo otro agravante que es que la cuestión climática está generando severas perspectivas en términos de lo que van a ser los, bueno, ya de lo que están siendo los rindes de la cosecha fina y de lo que pueden ser los rindes de la cosecha gruesa del año que viene. Entonces, eso quiere decir que independientemente de los precios internacionales, el stock que va a tener disponible Argentina para exportar y por lo tanto para generar dólares del país va a ser, digamos, posiblemente muy inferior al que ha sido este año. Entonces, es como que el gobierno está agotando un recurso que hoy tiene y bueno, y enero, febrero, marzo, abril veremos qué onda. Pero bueno, sí, cuando termine, las liquidaciones de soja seguramente se van a paralizar nuevamente y bueno, y a la vez va a quedar un stock sensiblemente menor que hay que ver, digamos, después qué es lo que ocurre. Pero la apuesta del gobierno es pasar estos meses del invierno y bueno, y yo diría que hoy depende muchísimo de la cuestión climática, que ese plan pueda llegar más o menos a buen puerto.